Gracias a Dios porque nos permite estar aquí nuevamente el día de hoy. Y pues qué bendición escuchar los testimonios, ver que siempre Dios sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Dios sigue actuando y obrando en favor de sus hijos, de su pueblo, de aquellos a los que le amamos y vemos su mano poderosa en nuestro favor. Vamos el día de hoy a ver un tema que la verdad a mí me impactó bastante por lo que Dios me hizo ver hacia mí mismo, me hizo voltear, hacer un examen, un autoanálisis y darme cuenta de cosas que quizá pasan por alto, desapercibidas por el hecho de estar inmersos en una rutina, en una forma de hacer las cosas como parte del pueblo de Dios. Venimos todos los domingos y nos gozamos y cantamos y escuchamos la palabra y adoramos. ¿Y qué pasó en el resto de los días? En tu trabajo, en tu escuela, con tus compañeros, con tus amistades, con tus vecinos. ¿Cómo es nuestra vida allá afuera? Hoy estamos viviendo en un tiempo donde ya se han perdido muchos los valores, donde ya la sociedad cada vez tiene menos respeto, menos amor hacia la gente misma, y algunas cosas que eran buenas se han ido dejando atrás, como la educación, la cortesía. Ya los varones vamos en el camión y no se levantan para que se siente la mujer, ya no se le cede el paso a la dama, los jóvenes le hablan de tú a los adultos, muchas cosas que se han ido perdiendo en nuestra sociedad, y una de ellas es la gratitud también, el ser agradecidos, el saber que lo que tenemos en gran medida, si no es que no me dice la palabra, es para nosotros, lo podemos entender así, que todo viene de parte de Dios, pero aún aquella gente que no es cristiana, que crece con valores y principios, anteriormente lo entendían de esa manera. Podíamos ver cómo la gente pues, hace 20, 30 años era diferente, quizá más. Hoy en día se han perdido mucho esos valores. Y de la gratitud es muy importante. El saber que no somos merecedores de todas las cosas que creemos ser merecedores. El creer que la gente tiene que estar a nuestro servicio o a nuestra disposición cuando nosotros lo queramos. El creer que lo que la gente hace en favor de nosotros lo tenía que hacer. Y sin darnos cuenta de que en realidad es un favor. Y ser agradecidos de esta manera hacia aquellos que tienen una atención hacia nosotros. Hoy vamos a ver dos casos de la palabra de Dios, donde nos habla algo al respecto, pero vamos a profundizar un poco más. Primeramente, como manera de introducción, les voy a pedir que vayamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, vamos a leer el versículo del 9 al 14, los versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quiénes se las dijo? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola fue dada por el Señor Jesús para ilustrar la diferencia precisamente entre uno que era justo en su propia opinión, que a sí mismo se veía como justo, y otro que sabiéndose pecador lo reconocía. Y son dos polos opuestos. Uno de los personajes es el fariseo, considerados modelos a seguir dentro de la sociedad judía, las personas de mayor respeto, los maestros, los que sabían la palabra, la ley, etcétera, los que enseñaban. Y por otra parte tenemos un publicano, un personaje que también judío, pero al mismo tiempo trabajador para Roma, para el gobierno romano, recaudando impuestos. Y al día de hoy a nadie le gusta dar impuestos, y en aquel entonces a nadie le gustaba dar impuestos tampoco. Y estas personas tenían un acuerdo con Roma, donde si podían sacar más dinero del que Roma les pedía de impuestos, ellos podían quedarse con esas ganancias. Entonces los judíos, su pueblo, los veían mal, porque decían: estos cuates nos exprimen todavía más, son todavía más pues acá en México les decíamos gandallas, ¿no? Se iban recio con la lana. Entonces eran odiados por el pueblo. Mientras que por el otro lado está el fariseo, el hombre digno, el hombre ilustrado, el hombre con una jerarquía espiritual y moral alta. Y aquí Jesús lo que le está diciendo a estos que están escuchándoles, les dice que con todo y todas estas circunstancias, espiritualmente, el publicano, ese ser despreciable por la sociedad, despreciado por la sociedad, estaba en un nivel espiritual primordial con respecto al fariseo, por su actitud, porque el fariseo pensaba que se merecía todo, que no era tan pecador como el publicano. Le decía a Dios: gracias, Señor, porque yo no soy como este cuate. No, es como si aquí yo les dijera: yo no soy como Martín. A lo mejor dice uno: pues sí, es que ahí sí hay diferencias. No, Dios lo que está tratando de hacer un énfasis es en mostrar que la estatura espiritual nada tiene que ver con la jerarquía moral que nosotros le damos a la gente. Este fariseo, a pesar de que se apegaba a la ley rabínica y con todos los argumentos que pudiéramos dar en favor de él, la mayoría de esos fariseos eran hipócritas. Su corazón no estaba en realidad dispuesto para el servicio de Dios, solamente los hechos para que la gente los viera. Yo no necesitaba ser perdonado de esto, de aquello otro. Dice: yo sí soy bueno, yo no soy como él. Algunos que crecimos en una casa, un hogar cristiano, o incluso hay gente que no siendo cristiana creció con principios, con valores bien fundamentados. Fuimos enseñados a no robes, no trates mal a la gente, sé educado, pórtate bien, aquí guarda silencio, ya, etcétera, etcétera. Nos educaron de cierta manera con ciertos valores y principios. Un día yo llegué a la casa, pues sí han visto las plumas esas que tienen diferentes colores, ¿no? Hay unas de 4, pero yo llegué a la casa con una de 8, de esas gordotas, así, padre. Mi mamá me preguntó: ¿y esa pluma? Porque mi mamá tenía la mala costumbre de revisarme mis cosas, imagínense, o sea, me revisaba mis cuadernos y me revisaba la mochila.
Qué mala costumbre la de mi mamá. Y encontró la pluma y me dijo, ¿y esa pluma? Ah, me la encontré. Me dijo, pues mañana buscas quién era esa pluma y se la regresas. Y como yo la había tomado sin querer, accidentalmente, ya le había echado el ojo desde hace 2 días a la pluma y un día se me pegó. Dije, ¿cómo le hago? No voy a llegar con la persona y le voy a decir, oye, aquí tienes tu pluma, yo te la tomé sin querer. No, ahí inventé un cuento, la aventé por un lado, le dije, mira, ahí está tu pluma. Pero la regresé. Aún la gente que no es cristiana puede tener esos principios, esos valores. Y cuando uno crece con estos principios, o siendo de esta manera, uno podría decir, ese está más cerca de Dios, porque no pecas tanto, entre comillas. Porque a nuestra manera de ver las cosas, nosotros no somos tan pecadores como otras personas. Es que en la cárcel pues sí están los delincuentes verdaderos, los que necesitan arrepentirse, los que necesitan el perdón de Dios. O no te vayas tan lejos a la cárcel, en la misma escuela, en el mismo trabajo, ves a otros y dices, no, este cuate anda bien mal, él necesita a Dios. Fue una de las partes que más trabajo a mí me costó, porque siendo cristiano, yendo a una iglesia cristiana durante toda mi vida, me alejé de Dios, me aparté de Dios, lo negué, le di la espalda. Cuando regreso a su camino, me costó trabajo entender que me tenía que arrepentir de todas formas. Yo le decía, pero ya te pedí perdón, ya te recibí en mi corazón, ya estoy sirviendo, ya regresé al camino, ya creo nuevamente en ti. Y Dios me decía, es que te tienes que arrepentir. ¿Pero arrepentirme de qué? Yo no le hago daño a nadie, me porto bien, no le hago daño a nadie. En aquel entonces todavía decía algunas groserías y yo le decía a Dios, ni siquiera digo tantas groserías. ¿De qué me tengo que arrepentir? Me costó trabajo esa parte hasta que el Señor me mostró, es que no es si es un pecado o si son 1000 pecados, eres pecador por naturaleza y te tienes que arrepentir. En la iglesia podemos notar quienes se han entregado a Cristo, quienes apasionadamente buscan de Dios, quienes Dios ha abierto sus ojos y les ha permitido ver su condición y comprender su posición. Y por comprender esto, podemos reconocer la necesidad de Dios. Gracias. Y por otra parte, tenemos a quienes nos podemos decir cristianos, pero con una actitud similar a la de este fariseo. Pues ya soy cristiano, no le hago mucho daño a nadie, no hago lo que tengo que hacer para vivir como cristiano, o lo que hoy en día esperamos de un cristiano, como en aquel entonces la gente esperaba que actuara un fariseo. Hacemos lo exactamente necesario, indispensable para ser considerados cristianos. Pero en realidad nuestra relación con Dios está fría o es ausente. En realidad vivimos una apatía espiritual muy fuerte.
quizás sin darnos cuenta, o peor aún, sabiéndolo y siguiendo por ese camino. Vamos a ver la historia a la que vamos a referirnos en esta tarde, que está ahí mismo en Lucas, pero un poco antes, en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 36 al 50. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Encontramos nuevamente un fariseo, uno de estos hombres intachables, uno de estos hombres moralmente grandes, o al menos en apariencia. Y por otra parte, tenemos a una mujer que es descrita como una pecadora. No es la misma mujer que, faltando poco tiempo para la crucifixión del Señor, unge también a Jesús. Esa es otra María, es María la de Betania. Esta es otra mujer que no se nos dice su nombre, solamente la identifica la Biblia como una pecadora. Teólogos y comentaristas bíblicos consideran y aceptan que al señalar a esta mujer con esta característica o identificarla de esta manera, nos está hablando de una mujer, como dicen, de la vida galante, una prostituta, alguien que sus pecados eran conocidos por todo el pueblo, era reconocida en la ciudad. Ahí va la pecadora. 2 polos completamente opuestos. Por un lado el fariseo, que era el recto, el justo, el cerca de Dios, que estaba cerca de Dios. Y por otro lado, la mujer rechazada, la mujer pecadora, la que no era digna. Completamente 2 lados opuestos de la balanza. Algo que, más bien 2 polos que nos representaban lo mejor y lo peor
de la sociedad judía en ese momento. Y nos habla aquí que Simón, el fariseo, invita a comer a Jesús a su casa. Según el contexto bíblico general, cuando un fariseo invitaba a Jesús a comer o a tener una relación cercana o así más estrecha, iba con una doble intención de hacer tropezar a Jesús, de ver en qué lo hacían caer o qué decía para poder tomar sus palabras en contra de él mismo. Y quizá no se nos presenta así a Simón, pero más adelante, por lo que vemos en la palabra, su corazón sí estaba a ver qué dice, a ver si es cierto que este es quien dice ser. Había una predisposición de parte de Simón con respecto a Jesús. No era sincero en su invitación, en querer tener ese tiempo de comunión con él. Mientras que la mujer, por su parte, en cuanto escuchó, escucha que Jesús está ya en la casa de Simón, está sentado a la mesa y va por un frasco de alabastro con perfume. Vamos a ver aquí, vamos a dividir este texto rápidamente en 4 partes. Primero vamos a ver la actitud de la mujer, que fue una actitud de adoración plena. Dice el versículo 38: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Si nos vamos a lo que dice Jesús de ella, dice: no me diste agua para mis pies y esta ha regado mis pies con lágrimas. Un llanto abundante de esta mujer. Y los ha enjugado tan abundante era que los tuvo que secar con sus cabellos. No le dio beso al fariseo, dice, pero ella besaba y besaba los pies del Señor. No ungió su cabeza con aceite y ella ungió sus pies con el perfume. Fíjense nada más la actitud de esta mujer. Uno podría decir, imaginarse en su mente cómo estaba esta mujer a los pies de Jesús. Estaba Jesús sentado y ella abajo de la mesa, ahí postrada a los pies. No, los usos y costumbres del pueblo judío nos hablan de que las mesas eran bajas. Entonces cuando iban a comer no se sentaban como nosotros en una silla, se sentaban prácticamente en el suelo recostados sobre algunas almohadas o algo, sobre un lado, y con el otro lado comían, con el otro brazo comían, otra mano. Entonces los pies tenían que estar detrás. Y entonces la escena es un poco más comprensible. Esta mujer está detrás de Jesús, llorando a sus pies, postrada, secando sus pies con sus cabellos y ungiéndolos con el perfume. ¿Cómo entró la mujer a este lugar? Siendo quien era, ella tenía que estar consciente de que no iba a ser bien recibida. Tiene sus 5 sentidos, teniendo la reputación que tiene esta mujer, iba a ir a la casa de Simón el fariseo, a un lugar donde tú sabes que no vas a poder entrar abiertamente y te van a decir, pásale, bienvenida, faltaba más, te estábamos esperando. Por supuesto que no. Esta mujer sabía que iba a ir a un lugar, a una casa donde no iba a ser bien recibida, donde tenías la marca o el estigma de ser la pecadora. Entrar en la casa de un hombre que era recto delante de la sociedad judía. Eres la inmoral. Todos se te iban a quedar viendo. ¿Alguien ha llegado tarde a una fiesta? ¿Alguien ha llegado tarde a una fiesta y entrando dices, chin, pues me van a ver pasar todos porque tengo que ir ahí con la quinceañera?
da cierta penita, ¿no? Y imagínate, esta mujer iba a tener que pasar en medio de la reunión, porque ya estaban ahí. Dice que ella escuchó que ya estaba Jesús sentado a la mesa del fariseo. No entraron juntos. Y es que en aquel entonces, cuando una persona de alcurnia tenía invitados, las puertas de la casa se dejaban abiertas. Era una forma, una manera de que la gente que quisiera ver a la personalidad que se había invitado pudiera estar ahí. Quizá no ser parte de la comida, pero sí estar cerca. Todas las puertas se dejaban abiertas. Esta mujer pudo entrar, sin embargo no iba a ser bien vista. Iba a llegar también a un lugar donde seguramente ella se arriesgaba a que la rechazaran, que le dijeron: no sé, sácate de aquí, ¿qué te pasa? Tú vas a entrar aquí, si no estás muy mal, vete. Pero a ella no le importó y fue a la casa de Simón. Se expuso a que le dijeran: estás loca, tú no eres bienvenida en este lugar. Pero sabiendo quién era ella y reconociendo quién era Jesús, no le importó, pasó en medio de todos y se postró a los pies de Jesús. Imagínate la cara de Simón cuando la vio entrar. Imagínate la cara de todos cuando empezó a llorar de esa manera, abiertamente, derramando todo su ser. Y empezó a besar los pies de Jesús. ¿Se acuerdan? Hace un mes más o menos predicábamos acerca de dónde está el siervo. Cuando Jesús entra en el aposento alto y lava los pies de sus discípulos. Cuando se usaba que llegaba alguien a la casa, el anfitrión lavaba los pies, el siervo del anfitrión lavaba los pies al invitado, porque veíamos que el camino era de polvo, había camellos, animalitos, y todo estaba en la tierra. Tenían que llegar, limpiarle los pies para pasar a la mesa. Y a esta mujer no le importó cómo estaban los pies de Jesús, al cual el fariseo no le había dado agua para sus pies. Y estando los pies de Jesús así, estaba llorando a sus pies, derramándolos, secándolos con sus cabellos y perfumándolos. Si tomamos como parámetro el otro caso de la mujer María de Betania, donde dice que derramó un frasco de nardo, de perfume de nardo sobre Jesús, que costaba, dicen, más de 300 denarios. 300 denarios. Entendemos que el perfume de esta mujer era muy caro también. Algo valiosísimo. Ella pudo haber escuchado que Jesús estaba en la casa del fariseo e ir inmediatamente a la casa del fariseo. Pero ¿qué fue lo que hizo? Fue primero por el perfume. Porque quería ungir con eso tan caro, tan costoso para ella, ungir al Señor. Vamos a dar los diezmos y las ofrendas. ¿Cuál es? Traigo una de 10 y una de 5. Pues la de 5 va. Me han contado que se pasa. A esta mujer no le importó cuán caro era el perfume que ella tenía. Podemos imaginar muchas cosas, porque la palabra no lo dice, pero lo podemos inferir por el contexto. Quizá era un perfume que ella usaba para
sí misma para su trabajo. Era algo muy costoso, muy importante para ella, pero no le importó llevarlo a los pies de Jesús, sucios, y echarle el perfume a él en sus pies. Una actitud de adoración plena, total. Se desprendió de sí misma, de todo lo que era ella y de todo cuanto tenía y poseía, lo entregó a los pies de Jesús. Adoración absoluta. Para ella estar a los pies de Jesús valiendo. Ella se reconoció a sí misma. Como una pecadora. Ni siquiera fue delante de Jesús y le dijo: aquí te traigo este perfume. Fue detrás de él. Yo creo que la Biblia, si dice fue detrás de él, es porque nos quiere enseñar que fue detrás de Jesús. No llegó de frente de él. Se sentía indigna. Llegó por detrás de él a ungir sus pies. Ella reconocía quién era. Segunda parte, vemos la actitud de orgullo y altivez del fariseo. En el versículo 39 dice: cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta. ¿Quién le dice a Jesús si fuera profeta? Porque no lo es. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es pecadora. Así como se los leo, uno puede pensar: híjole, estos fariseos están bien pasados de lanza. Pero vamos a eliminar todo conocimiento que tengas tú de los fariseos. Como si nunca hubieras leído el Nuevo Testamento. Nunca lo has leído, no sabes quiénes son los fariseos. Tú vives en aquella época, en los tiempos de Jesús, y lo que tú sabes de los fariseos es que son los maestros. Lo que tú sabes de los fariseos es que son los hombres rectos, dignos, los hombres respetables, hombres morales. Eso es lo que tú sabes de los fariseos. Imagina que tú estás en esta reunión. Está el fariseo, el hombre respetable, y entra una mujer pecadora, de reputación dudosa. ¿De parte de quién te pondrías? Honestamente, ¿de parte de quién nos pondríamos? ¿Apoyaríamos a esa mujer o apoyaríamos al hombre recto, al fariseo? Sinceramente, todos nos iríamos con el fariseo, porque la sociedad así estaba marcada. Y a los ojos de la gente, el fariseo era un hombre recto, justo, y ella era una pecadora. Y es triste porque hoy podemos entender por la Biblia, por la palabra de Dios, que la actitud de este hombre era una soberbia impresionante. Estaba llena de una soberbia impresionante, de una altivez. Al decirle a Jesús, está diciendo: ni siquiera tiene mi nivel. ¿Tú te refieres despectivamente a alguien que no consideras
tu nivel. Si supiera, dice que viene de parte de Dios. Si supiera realmente, si fuera un profeta de Dios, un enviado de Dios, sabría quién es esa mujer. Por supuesto que Jesús lo sabía. Pero nos habla de la actitud soberbia, llena de orgullo del fariseo. Él no reconocía a Jesús como de parte de Dios, como un enviado de Dios, mucho menos como el Hijo de Dios. No recuerdo si hace unas 2 o 3 predicaciones había puesto esta ilustración de un pastor que lo invitaron a predicar a una iglesia. Y lo que hizo este pastor fue disfrazarse de mendigo. Y se puso a la entrada de esa iglesia. Mejor dicho, primero se pasó hasta los lugares de hasta adelante. Y los siervazos del Señor le pidieron que se retirara porque su aspecto era el de un indigente completamente. Lo llevaron afuera. Y él se quedó en la entrada pidiendo dinero. Solamente un par de personas le apoyó. Estamos hablando de una iglesia cristiana de miles de personas. La iglesia era muy grande y este varón hizo esa prueba. Y cuando van a presentar al siervo de Dios que viene a predicar, lo están presentando con todo el pastor con su ridículo. Pero este hombre viene entrando, el pordiosero viene entrando y toda la gente se le queda mirando que va hacia el frente y dice, ¿qué va a hacer? Y ya estando arriba, empieza a quitarse el disfraz y les da una gran lección a estas personas, ¿no? Decimos que somos cristianos y nuestra actitud no lo refleja. Decimos que somos hijos de Dios y no lo reflejamos, no lo vivimos, solamente lo decimos muchas veces, como este fariseo, que para todo el mundo él era el que estaba más cerca de Dios. Y hay veces que la iglesia, tristemente, damos esa apariencia de estar cerca de Dios cuando nuestro corazón está muy distante de Él. Con respecto a esta mujer, el fariseo Simón ya había hecho un juicio. Ella es pecadora. Yo no. Yo no soy como esa pecadora. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a pensar así de alguien que no ha creído en Cristo? Es que ese cuate es bien pecado. No nos vamos tan lejos. Estamos escuchando esta predicación y estamos pensando en alguien que debería de escucharla. No, sí, ese Ray, no, estas palabras para el Ray, no. Para mí no. Yo no soy tan pecador. Yo estoy en otro nivel, yo ya soy maestro, yo ya estoy parado acá al frente y estoy predicando la palabra. Ya no es para mí esta palabra. Yo no soy como ese publicano. Y entonces Jesús
toma cartas en el asunto de una manera espectacular. La tercera parte, la parábola o la ilustración de los dos deudores que le da el Señor. Un acreedor, le dijo a Simón, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo a ellos no tenían con qué pagarle, los perdonó a ambos. Dijo pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Dice que Jesús le respondió. Simón nunca preguntó nada. Simón estaba pensando, dice, para sí mismo, si fuera profeta. Pero Jesús conoce el corazón de la gente. Podemos dar la apariencia que tú quieras dar, mi hermano. Puedes ponerte un traje que a final de cuentas es un disfraz. Puedes aparentar lo que tú quieras, pero Cristo conoce nuestros corazones. Y le dice esta parábola, esta enseñanza. Uno le debía 500 y el otro le debía 50 denarios. 50 denarios es el 10% de 500 denarios. Dos deudas completamente disparejas una de la otra. Un denario equivalía a lo de un día de salario. 500 denarios equivalía a más de un año y medio de trabajo. 50 denarios, el 10% de eso solamente. Dos deudas completamente diferentes una de la otra. Nada que ver una deuda con la otra. Pero aquí lo que Jesús está haciendo énfasis no es en el tamaño de la deuda. Porque Jesús está haciendo un énfasis particular en el que le dijo, ninguno de los dos tenía para pagar esa deuda. Porque a lo mejor para mí pagar 1,000 pesos es mucho dinero y es imposible pagar 1,000 pesos. Hay quienes para pagar 1,000 pesos dicen, traigo puro cambio, te sirve. Una deuda grande para alguien que tiene dinero, pues a lo mejor son 10,000, 50,000 pesos. 1,000 pesos, pues es mucho. Aquí el caso no es cuánto debía cada uno, sino que ninguno de los dos podía pagar su deuda. Puede ser que yo debiera 500 pesos, pero fueran 500 pesos impagables para mí, porque no tengo trabajo, porque debo por todas partes, entonces pagarte esos 500 pesos es imposible. Y Jesús dice, ¿quién amó más? ¿Quién crees tú que ama más? ¿Al que se le perdonó 500 o al que se le perdonó 50? Y contesta bien el fariseo, ¿no? Pues supongo que al que se le perdonó más es el que va a amar más, el que va a estar más agradecido. Dice, rectamente has juzgado. Pero ojo, porque esta parábola, o la finalidad de esta parábola, no es precisamente demostrar que a quien se le perdona más ama. Porque si yo, y voy a hacer énfasis en lo que dijo Pablo también, dice que donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y qué dice Pablo? Entonces, ¿qué diremos? ¿Vamos a pecar más? De ninguna manera, no se trata de eso.
La finalidad de esto no es decir, entonces yo tengo que pecar más para que me sean perdonados más mis pecados, para que pueda amar más a Jesús. Esa no es la finalidad de esto. Porque tenemos la mala costumbre de entender un testimonio de poder con aquel que dice, no, pues es que yo desde niño violé, maté y hice esto y a mis enemigos los destripé y les saqué la sangre, pero Dios me redimió, Dios me transformó y decimos, wow, qué testimonio tan impactante, qué testimonio tan tremendo de este varón. Sí, es un testimonio impresionante. ¿Y qué hay de aquellos a los que no violamos, no matamos, no hicimos todas esas cosas? Entonces no vamos a alcanzar a amar a Jesús tanto como lo amará aquel que sí lo hizo. Esa no es la finalidad. La finalidad es que entendamos que los dos eran pecadores y ninguno de los dos podía pagar su deuda. Y entendiendo eso, ¿quién le va a amar más a Jesús? El que reconozca su incapacidad y el que reconozca que la deuda que tiene es impagable. Porque si yo reconozco que lo que Dios hizo por mí no tiene un valor, que el costo fue la sangre de su Hijo Jesucristo, entonces ¿cómo no voy a estar completamente agradecido con ese Dios? Y tan lo hizo por mí como lo hizo por el violador, por el asesino. El amor de Dios fue para ambos. Este hombre a quien le debían, perdonó a los dos. No le importó si la deuda era grande o era chica a los ojos de ellos, que es el punto. Porque para Dios pecado es pecado. Y tanto te separa un asesinato como te separa una mentira. Las consecuencias humanamente seguramente serán diferentes, pero delante de Dios, tan pecador es un mentiroso como un asesino. Una deuda impagable. ¿Quién se considera entonces a sí mismo como un pecador? O como pues yo no he pecado tanto. Me acuerdo que una vez el pastor ponía el ejemplo de un cuate así, ¿no? Que escuchando el testimonio de todos dice, no, pues yo sí soy pecador, pero no como ustedes. Mi deuda es impagable. Mi deuda es impagable. La diferencia no está en la cantidad de pecado, sino en la conciencia que tenga cada uno de su pecado. De reconocer quiénes somos nosotros. Jesús da una gran lección aquí porque la posición de ambos deudores es la misma y a ambos los perdona, y con esto le está diciendo al fariseo, a Simón, Simón, esa mujer que tú consideras pecadora, la cual tú ya juzgaste como una pecadora, ha reconocido su pecado y está más agradecida con Dios que tú, que crees que eres justo a tus propios ojos. ¿Cuánto debes? Según yo, ¿cuánto debo? Es la gran pregunta hoy.
¿Cuánto debemos? En aquellos tiempos, como hoy, las apariencias pues pueden engañarnos, pueden ser importantes. De acuerdo a lo que ganas, al dinero que tienes, te trata la gente. De acuerdo a la ropa que usas, te tratan. De acuerdo a la iglesia a la que vas, entre el mundo cristiano. ¿De cuántos miembros es tu iglesia? Ah, está chiquita, ¿no? Un poquito. Esas iglesias van a desaparecer, decían. Títulos, prestigio, jerarquías, eso no viene de parte de Dios. Última parte dice, versículo 43, respondiendo Simón dijo, 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús le hace ver a Simón que él es el que se considera el no tan pecador. Esta palabra no es para los nuevos nada más, mis hermanos, porque podríamos pensar que es para alguien que no ha escuchado nunca el Evangelio. Esta palabra Jesús se la está dando a un hombre que vive, transpira todos los días de su vida de la religión. Su modo de vivir es la religión. No se lo está diciendo a alguien que no conozca de la palabra. Nos lo está diciendo a nosotros. Porque quizás Simón era uno de esos que iban a llegar con él ahí arriba y decirle, Señor, Señor, en tu nombre. Yo era maestro de la ley. Yo era el fariseo. No se trata de decirle Señor, Señor, Señor. De cuántas cosas has hecho en el nombre del Señor, si tu corazón en realidad no se ha arrepentido. Dice la palabra, todo este tiempo había estado Jesús hablando con el fariseo. Había estado dirigiéndose a Simón todo el tiempo. Y solamente 2 frases le dedicó a la mujer. Una vez que está hablando con Simón, voltea y le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Se lo dijo a Simón o a la mujer? ¿Se lo dijo al que vive de la religión o a la pecadora? Por eso Jesús era tan rechazado, mis hermanos.
Recordando el ejemplo o la ilustración que poníamos hace un rato, si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, hubiéramos visto las palabras de Jesús. ¿Cómo le dices eso al fariseo, al representante de la autoridad de Dios? Pero si es el pastor, es el líder, es el apóstol. ¿Estás diciendo que esa mujer pecadora ha alcanzado salvación de parte de Dios y no él? ¿Qué habremos pensado nosotros de Jesús? Porque es lo que hoy en día se sigue pensando, se sigue anteponiendo al hombre por encima de los principios de Dios. Defendemos a capa y a espada a los hombres. En lugar de defender la palabra de Dios. Tu fe te ha salvado. ¿Qué hizo esa mujer para alcanzar la salvación? ¿Lavar los pies de Jesús? No. Ella vino a los pies de Jesús porque ya había sido salvada, porque ya había reconocido su condición de pecadora, ya se había visto a sí misma como una persona inmunda, como una persona que no tenía ni siquiera el derecho de estar delante de Jesús. Había reconocido su condición y quién era Jesús. Y con arrepentimiento en su corazón fue y se postró ante los pies de Jesús. El llanto abundante que salía de ella, entendiendo lo que había pasado dentro de ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando nos dice que era pecadora, en el original y en unas nuevas traducciones de la palabra, nos habla de que era una mujer que había vivido en pecado, pero ya no. Ya no. Arrepentimiento no es solamente pronunciar la frase, sí, Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio pleno en mi conducta, en mis actitudes. ¿Por qué? Porque reconozco que lo que estaba haciendo está mal. Y dejar de hacerlo. Por eso dice una mujer que era pecadora, que había dejado su conducta, vino y se postró a los pies de Jesús arrepentida. Era pecadora. Y le dice Jesús, tu fe te ha salvado. No le dijo, porque viniste aquí, me lavaste los pies y lloraste y ungiste mis pies con perfume, por eso eres salva. No. Le dijo, tu fe te ha salvado. Quizá nosotros nos podamos ver más reflejados con Simón o con ella, con la pecadora. Quizá si yo me veo reflejado en Simón, digo, pues es que he vivido mi vida de manera religiosa, no por las tradiciones, sino querer aparentar algo que en realidad no ha habido dentro de mí. Querer imponer a otros lo que yo creo porque así debe de ser las cosas.
Porque ¿cómo esperaba que actuara Jesús, Simón? Si fuera este profeta, sabría. Yo me pregunto, entonces, ¿cuál habría sido la actitud si no hubiera estado Jesús ahí de Simón el fariseo con respecto a la mujer? ¿Cómo la habrían tratado? Lárgate de aquí. Vete. Solo porque estaba Jesús ahí no lo hicieron. No habrían dejado que les tocaran. No, ¿qué te pasa? No me toques. Me vas a ensuciar, me vas a contaminar. Pero Jesús dice que vino a salvar lo que se había perdido. Y aquí la pregunta es, ¿quién es el perdido? ¿Los que están allá afuera? Dice la palabra: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, dijo Jesús en Mateo. Porque mientras no reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos de ese pecado, nuestra salvación está en duda, mi hermano. No porque la salvación se pierda, sino por saber si alguna vez en realidad la he alcanzado. Porque si yo sigo pensando que yo no soy digno del infierno, que yo no me merezco el infierno, que no soy tan pecador, que no le hago daño a nadie, pues Dios me tiene que perdonar. Mientras esa siga siendo mi manera de pensar, mientras yo diga, pues es que mis pecados están chiquitos, o sea, con esto no afecto a nadie. Hay que preguntarnos si realmente hemos alcanzado esa fe para salvación. Si yo no reconozco mi condición por principio de cuentas, ¿de qué me voy a arrepentir? Se arrepiente el que sabe que tiene que arrepentirse de algo. Y ese arrepentimiento nos lleva a agradecer a Dios por la fe y por la salvación que viene de parte de Él. De saber que no nos merecíamos nada, pero en su infinita misericordia y con su gran amor, un día Dios me dijo: vente, te perdono tu deuda. ¿Cuánto debemos al Señor para saber cuánto amamos a Jesús? Quizá yo creía que le debía 50 denarios, pero hoy me doy cuenta que le debía 500. Que mi deuda no solamente era impagable, sino era enorme. Aunque nunca maté a nadie, aunque nunca pisé una cárcel, pero mi deuda era impresionantemente grande. Y mi destino era el infierno. Si no es por la misericordia de Dios, yo no estaría hoy parado delante de ustedes aquí. Si no es porque Dios tuvo misericordia un día de mí, un día, todo el tiempo de mí, yo no estaría aquí. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto le debes al Señor? Es una exhortación para nosotros en esta mañana,
para hacernos ver y hacernos recapacitar. Un análisis personal. ¿De verdad te has arrepentido? ¿De verdad le has entregado tu vida a Cristo? Y una palabra de consuelo para ti y para mí. Si de verdad te has arrepentido, tu fe te ha salvado. Esa fe que viene de parte de Dios te ha salvado. Vamos ahora a adorar a Dios, como lo hizo esa mujer, con todo su ser, con toda su entrega. Que se note que de verdad Dios te ha salvado. Dejando atrás la apatía, dejando atrás la frialdad, dejando atrás toda esa religiosidad de hacer las cosas por tener que hacerlas. Hazlas por amor a Dios. Entrégate completamente a Él. Dale lo mejor de ti como esa mujer al Señor. Porque tu fe te ha salvado. Al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Son las palabras de nuestro Señor para ti y para mí el día de hoy. Que no se nos olvide, nunca se nos olvide que Él ya pagó tu deuda. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias a Dios.